Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro, la carta a los Romanos. Romanos, en el capítulo 2. Bien, dice así la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, la vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obra lo bueno, lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honra y paz a todo el que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándolos o excusándolos sus pensamientos unos a otros. En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el nombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con transgresión de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha, si guardares la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare los preceptos de la ley, ¿no será contada su incircuncisión como circuncisión? Y el que es incircunciso por naturaleza, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que lo es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón,
en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Amén. Este pasaje pues vemos como Pablo pues está continuando con su acusación a tanto judíos como griegos de pecado. Él pues dice que es deudor del Evangelio, tanto judíos como griegos, y pues vemos como tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, ya veremos también en el capítulo 3, él pasa a mostrar la necesidad de todos los judíos y griegos del mismo Evangelio, por cuanto ningún hombre es pues hacedor de la ley, no puede ser por tanto justo por las obras de la ley. Podemos pues cantar el Salmo 12. Salva, oh Jehová. Salva, oh Jehová, Dios grande y eterno. Se acaban los hijos que creen en ti, porque el de corazón fiel y recto entre los hombres llega a su fin. Cada uno con su semejante dice, solo mentira en su conversación, y con lisonjeros labios bendice, pero doblez hay en su corazón. He aquí todo labio lisonjero, el poderoso Señor destruirá, ya toda lengua y hablar altanero, que habla jactancia y vanidad. A los que han dicho con altivo rostro, nuestro hablar nos hará prevalecer, y no son nuestros labios solo nuestros. ¿Quién es Señor que nos va a someter? Oh, por amor del pobre oprimido, dice Dios, ahora me levantaré para adelante y triste que ha gemido, con mi poder a salvo yo pondré. Del Señor las palabras son muy puras, su voz en ella suena en verdad, como la plata que el horno depura, 7 veces purificada está. Tú, Señor, con tu mano omnipotente, a los piadosos fieles guardarás, de esta generación eternamente, tú por completo los preservarás. Los malos están acechando siempre, cuando la vileza exaltación recibe entre los hijos de los hombres. Todo es entonces mal y confusión. Vamos ahora a tener la lectura del texto que vamos a meditar esta tarde. El texto bien conocido
Un poco largo, pero así también vamos a ver pues, todo el transcurso de la historia en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Es el pasaje de David y Goliat. Primero de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer hasta el versículo 54. Dice así la palabra del Señor. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce sobre sus hombros. El asta de la lanza era como un rodillo de telar, y tenía hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para cuándo os habéis puesto? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel?
porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará al hombre que lo venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ven, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella su cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén
pero las armas de él las puso en su tienda. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior estábamos viendo cómo David había llegado a la corte del rey Saúl, ¿no? Como pues buscando alivio para el mal, ¿no? de Saúl, pues buscaron a alguien que supiera tocar bien los instrumentos y que de esa manera pues lo aliviara de todos los dolores. La causa, vemos, era profunda, era que Dios lo había desechado por sus pecados y ahora lo estaba atormentando el diablo mismo. Bien, así nos quedamos viendo. Ahora pues vemos este bien conocido suceso, ¿verdad? Que esto hasta dentro, incluso en el mundo, pues es una historia que se conoce bien, ¿verdad? David, Goliat, el pequeño que se carga al grande, que es un poco la visión que la gente tiene en el mundo. Bien, pues antes de considerar esta historia, no lo podremos ver seguramente en detalle, pero sí a lo mejor puede ser una visión general de la misma. Pues antes de ello, lo que sí que podemos comenzar es notando una cosa, que David, que había estado pues en la corte del rey, ¿no? Pues ahora desaparece de la misma y él vuelve a estar con las ovejas de su padre. Las podemos poner por un momento en la piel de David. Él había llegado a la corte, ¿no? Bien, eso ya para todos es una gran distinción. Pero a él, todavía más aún, pensemos, él había sido antes, previamente, ungido por Samuel. ¿Ungido para qué? Para ser rey. Entonces fijémonos cómo se tenía que sentir David al estar llegando a la corte de Saúl. Pues se está confirmando la palabra que Dios dio para mí, ¿no? De que yo sería el rey, de que por eso él me ungió. Pues mira, me ha ungido y ya estoy codeándome, ¿verdad? Con el rey, ya me estoy aquí codeando con la gente de la corte, ¿no? La gente que más manda. Expectación, ¿qué irá? ¿Cómo irá adelante las cosas? ¿No? ¿De qué manera pues yo me podré confirmar? De esta manera. Y sin embargo, él vuelve otra vez a su aldea, vuelve otra vez con su padre y vuelve otra vez con las ovejas y las cabras de su padre, de la pastorear. Y esto pues es algo debido pues a las circunstancias, ¿no? A las circunstancias. Vemos aquí ya el padre ya era, dice el versículo 12, hombre viejo y de gran edad entre los hombres. Los tres hijos mayores se habían dado a la guerra. Faltaba pues mano de obra, ayuda en la casa, y él, que había sido ungido y que por lo tanto iba a ser rey, pues él, por así decirlo, pues vuelve a su casa, a su hogar. Es como si fuera un retroceso, ¿verdad? Una marcha atrás en su carrera, en su camino para llegar a ser rey. Como también pues vemos en el versículo 15, David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Bien, esto nos muestra una cosa que, bueno, hablábamos esta mañana acerca de la gloria de los creyentes, ¿no? Los cielos nuevos, la tierra nueva. Ya sea aquí en esta vida que podamos disfrutar de la bendición de Dios y podamos salir a un estado mayor, ¿no? del que provenimos, ¿no? por nosotros mismos, o estamos en el al tiempo presente. Vemos que esto no es como si fuera una autopista, ¿no? Autopista de 3 o 4 carriles, ¿no? Sin ningún obstáculo, ¿verdad? Vemos que la providencia de Dios para nuestras vidas a veces tiene pues situaciones un poco paradójicas, ¿no? Que parecen decirnos lo contrario de lo que Dios nos dice en su palabra. A veces, en vez de autopistas de 3 carriles, parece que hay costas arriba, que hay pues, grandes baches. Hay veces que en vez de estar avanzando, parece que estás yendo marcha atrás. Sin embargo, Dios tiene todas las cosas bien previstas. Dios tiene también, pues está cumpliendo su propósito también en esas circunstancias. Y el propósito inicial que podemos sacar de entrada es la paciencia.
El Señor nos quiere pacientes, ¿verdad? El Señor quiere que estemos aguardando nuestros momentos en esta vida, aguardando nuestro momento final en la vida eterna con paciencia. Es una carrera de fondo, no es una carrera al sprint. Nuestra vida cristiana es una carrera de fondo y la ganaremos, hermanos, con paciencia y perseverancia. Pero pasando ya a la historia así tan conocida de David y Goliat, ¿qué podemos decir que sea pues bueno, algo nuevo? No creo que podamos poder decir de esto, ¿no? Lo hemos pues visto, seguramente habremos escuchado también mensajes o meditaciones en cuanto a este pasaje, pero bueno, podemos considerarlo, ya digo, así en grandes líneas. Primeramente, este desafío de Goliat. Ya sabemos que Goliat era un gigante, ¿no? Pues conviene tenerlo presente en las dimensiones que nos está dando. Esta mañana estamos hablando de las dimensiones de la Nueva Jerusalén. Bueno, pues ahora aquí las dimensiones de Judá no son las mismas, pero también las dimensiones de Judá de Goliat son considerables, ¿no? Aquí en el versículo 4 dice que él tenía la altura de 6 codos y un palmo, decíamos, ¿no? Un palmo, ¿no? Un codo, era un sistema de medir en la Biblia que más o menos aproximadamente era medio metro, con lo cual 6 codos y un palmo significa pues aproximadamente 3 metros, seguramente algo más de 3 metros. Bien, pues entonces una persona de 3 metros hoy en día no las hay, aunque sabemos, ¿no?, que había un baloncelista, ¿no?, Tkachenko, ¿no?, bien conocido, que tenía 2,50 metros, 2,40 metros, ¿verdad? Entonces, esto no es literatura de cuento de ficción, ¿no?, de niños pequeños, ¿no?, y que creer esto es creer en cuento de, no sé, que esto es creer un cuento para niños, ¿no? No, porque vemos que hoy en día sí, no es algo pues muy habitual, ¿no? Pero también hay personas de 2,40 metros, 2,50 metros, y tampoco en el tiempo de David abundaban las personas de 6 metros, ¿no? Vemos aquí que todo el mundo estaba aterrado por él, ¿no? Como veíamos, ¿no? También las dimensiones, vemos en el versículo 5, dice su cota de malla, o su cota de malla, sí. El peso de la cota era 5.000 siclos de bronce, eso traducido al sistema que estamos acostumbrados son 57 kilos. Entonces él llevaba una armadura de unos 57 kilos encima de él, ¿no? Que, bueno, eso podría ser el peso de una sola persona, si fuera finito. En el versículo 7 dice también la lanza, ¿no?, el asta de su lanza, dice que era de 600 ciclos de hierro. Bueno, pues esa asta era de unos 6 kilos y era de hierro, con lo cual vemos que él era hombre, ¿no? Era un humano, pero era como si se enfrentaran con un tanque de la época, ¿no? Un simple hombre de 1,5 metros, un poco más, ¿no?, se tendría que estar enfrentando a alguien que era una verdadera máquina de matar. Entonces él, vemos que se presentaba para hacer un duelo, desafiando al pueblo de Dios que enviaran a uno, ¿no? A uno, y que, bueno, quien venciera en la batalla, pues vencería la guerra, ¿no? Era un duelo que, bueno, eso pues ligaba pues a los dos bandos en la guerra. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Pues nos dice la palabra de Dios que el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Humanamente hablando es normal, ¿no? Si yo me tuviera que enfrentar con una persona así de 3 metros, pues seguro que me entraba también un poquito de miedo, como pues a todo hombre, a todo hijo de vecino, ¿verdad? Pero fijémonos que ellos lo que estaban mirando era
solamente su envergadura, su estatura, y pues ellos estaban por lo tanto mirando las circunstancias y no tanto al Dios que tiene el control de las circunstancias. Ellos estaban mirando las circunstancias que eran temibles, pero no veían lo que significaba que ese hombre estuviera desafiando al pueblo de Dios y que nadie le diera respuesta. Vemos que eso, ¿qué es lo que comportaba? Comportaba que no era solamente que Goliat hablaba y no tenía respuesta, no era solamente pues que mientras tanto los filisteos estaban venciendo a Israel, sino que también vemos que comportaba la superioridad de los dioses de los filisteos sobre el Dios de Israel. Y esto lo vemos también cuando se le presenta David, ¿verdad? Cuando se le presenta David a pelear, en el versículo 43, maldijo a David por sus dioses. Así, por lo tanto, era una afrenta al pueblo de Israel, por supuesto, pero también al Dios del pueblo de Israel, que resulta que no es una invención de los hombres, sino es el Dios vivo y verdadero. Entonces, poner a vanidades por encima del Dios verdadero, poner a gente que son solamente nombres, inventos, invenciones de los hombres, por encima del que ha creado los cielos y de la tierra. Eso era una grave afrenta, y también era una falta, por lo tanto, más en el debe de Saúl, porque no estaba actuando como rey, no estaba actuando como rey movido por el celo de la gloria de Dios, ¿verdad? Y pues en confianza, presentándose a él. ¿Por qué no se levantó él y se fue a guerrear con ese temible filisteo, Goliat? ¿No? Los reyes son los que se presentan, ¿no? Y dirigían, ¿no? a los pueblos a la guerra, ¿no? El ser rey, pues claro, tenía cosas buenas, vivían en palacios y tenían pues muchos lujos, ¿no? Pero era el que tenía que tener el valor, la valentía, ¿no? La cabeza fría, todas las necesidades, todas las características necesarias para salir él dirigiendo, liderando al pueblo de la tierra a la guerra, con lo cual vemos que aquí no estaba él pues cumpliendo de esa manera. En vez de afrontarlo esto él directamente, pues puso, por así decirlo, el cebo, ¿no? El incentivo para que, a ver si sale alguien, ¿no? Dice de eximir de impuestos a la casa de aquel que salga, ¿no? Voluntario a pelear contra Goliat, y también que le iba a dar a su propia hija por mujer. Bien, pues entonces vemos que esta era la situación, y pues aquí viene otra vez David. Esta vez, una vez más, no es por iniciativa propia, ¿no? Él no viene ahí y se entera y yo voy a pelear contra el filisteo, sino que él estaba cuidando, guardando las ovejas de su padre. De la misma manera que la primera vez que llegó a la corte de Saúl no fue por propia iniciativa, sino que fue que oyeron hablar de él y lo invitaron y lo trajeron. No fue el que se presentó y dijo, aquí estoy, yo sé tocar muy bien el arpa, cogedme a mí, sino que vemos que fue la iniciativa lo tuvieron los demás. Aquí es lo mismo, su padre pues lo envía para llevar comida, alimentos a sus hermanos, y también venir de vuelta con noticias de sus hermanos. ¿Estarán bien? ¿Le va bien la cosa? Pues entonces él fue con ese encargo por parte del padre, no pues a propia iniciativa, sino una vez más pues siguiendo las indicaciones de los demás. Y vemos aquí el recibimiento que le dan pues sus hermanos. No es que sea tampoco pues muy cariñoso.
no es que sea muy cariñoso, porque ya lo acusan directamente de que vienen aquí a contemplar aquí el espectáculo, vienen aquí, pues dice el versículo 28, que yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, eso dijo pues su hermano Eliab. Entonces él, vemos que no tuvo un gran recibimiento de sus hermanos, y esto nos hace también recordar acerca de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 7 de Juan nos dice que ni aun sus hermanos creían en Él. Él era el Hijo de Dios, Él era el Mesías, ¿no? Y ni siquiera sus hermanos creían en Él. Dice, si haces... no te muestres, no subas a la fiesta en Jerusalén en secreto. Alguien que quiera pues mostrarse al mundo, pues no lo va a hacer, no tiene que hacer las cosas en secreto, ¿verdad? Vemos que en capítulo 7, versículo 3, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, venga, va, ¿no? Si tú pues dices que eres verdaderamente el que había de venir, pues manifiéstate al mundo, ¿no? Porque dice, ni aún sus hermanos creían en él. Bueno, pues vemos que ni aún sus hermanos, los hermanos del Señor Jesucristo, ni aún los hermanos del rey David, pues no es de extrañar que, en las cosas que el Señor, los encargos que el Señor nos pueda dar, los llamamientos que el Señor nos vaya a dar, ¿no? Pues de entrada, si la gente que nos conoce en la carne no nos sigue, pues es normal. Dice Jesús que ninguno es profeta en su propia tierra, en su propia casa, y los de su familia parentela nos han visto nacer, nos han visto crecer, nos conocen de toda la vida, no entienden pues que el Señor nos esté llamando a algo en concreto, a algo en particular, y a eso pues ellos lo contraponen con la imagen que ellos tienen pues de nosotros. Es algo, por lo tanto, podemos decir normal, no nos tenemos que desanimar por ello, sino pues pensar que son el precio, por así decirlo, a pagar, y que bueno, llegará el día en el que ellos también podrán ver que es así, que el Señor nos ha llamado, que hemos recibido de Él pues este llamamiento y hacemos estas cosas en su nombre. Bien, pues entonces Él, al llegar allí, se informa y se entera también David de cómo pues Goliat estaba desafiando al pueblo del Señor. Entonces él se presenta voluntario. Él, que era el más bajo, ¿no?, de su familia. Físicamente, por lo tanto, no era el más apto para estar peleando con él. Él, que era un simple, pastor de ovejas, y después había estado también siendo paje de armas de Saúl, pero que no había estado él pues peleando, ni mucho menos. Entonces él se presenta pues con esta seguridad del versículo 32. Dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Tenemos otros ejemplos, ¿verdad?, de la Escritura. Cuando los siervos de Dios se presentan, ¿no?, los hijos de Dios se presentan voluntarios para hacer la obra de Dios, ¿no? Isaías, capítulo 6, dice, heme aquí, ¿no?, envíame a mí, ¿no? Entonces el presentarse voluntario para servir al Señor. ¿Cómo eso puede ser? Si uno dirá, Moisés dirá, yo no sé hablar, ¿cómo voy a hablar? U otro dirá, pues yo no tengo la suficiente experiencia, otro la suficiente madurez, otro pues los suficientes dones o capacidades. ¿Cómo? Pues la correcta actitud adecuada es
por el celo del nombre de Dios, por el celo de la gloria del Señor. Esta reacción de David vino ¿de qué? ¿De cuáles provinieron? ¿De qué factores ayudaron a que él se presentara así voluntariamente? Primero, ver que nadie lo hacía. Nadie lo hacía. Y el nombre del Señor estaba siendo profanado por este impío. En segundo lugar, también ver que las implicaciones de esta situación, ver, digamos, las implicaciones espirituales de que ese incircunciso esté provocando al pueblo de Dios. No está provocando solamente a los hombres, no está provocando solamente al pueblo, está afrentando al Dios del pueblo, está afrentando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vemos en el versículo 26: ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo y quitare al oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vemos, está provocando a los escuadrones del Dios vivo, del Dios verdadero. Y en el versículo 36 dice: porque, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Bien, vemos aquí el versículo 45, cuando está hablando también él con Goliat, él dice que había provocado no solamente al pueblo, no solamente a los escuadrones del Dios vivo. Dice que yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado a Dios. No solamente al pueblo, no solamente a su ejército, sino al Dios del pueblo y de los ejércitos. Vemos cuando hay cosas, situaciones, palabras en las que se pone en entredicho el honor, la gloria de Dios. Nosotros hemos de salir voluntarios, ¿verdad?, a la defensa, a actuar en el nombre del Señor. Y entonces vemos qué es lo que él dice: tú vienes a mí, versículo 25, con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nadie lo hace, yo me levanto. Nadie lo hace, nadie va a defender el nombre del Señor, alguien lo tendrá que hacer. Esto no puede quedar así, yo me levanto. Esto fue lo que dio también en su día la Reforma, en su día. En su defensa, por ejemplo, de la reforma que hizo Calvino al cardenal Sadoleto, ¿no? Pues él lo explica también en términos de una batalla. Dice, veíamos el estandarte del Señor Jesucristo caído, nadie lo levantaba, nadie de los que tenían que levantarlo lo hacían. Nos levantamos, por tanto, nosotros a levantarlo, a estarlo bien. Bien, pues hemos de actuar en el nombre de Dios. Nadie lo hace, pues lo haremos nosotros, lo haremos para Él y por Él y para su gloria. Salió entonces en el nombre de Dios, actuó también en fe, no vio tanto las circunstancias, la altura, ¿no?, el poderío de este hombre, sino que él lo hizo en confianza con el Señor. Para ello también tuvo una ayuda. Vemos en el versículo 37: dijo David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces vemos la ayuda. ¿Cuál era? El tener presente todas las veces que el Señor le había estado ayudando al pasado. En situaciones a lo mejor parecidas, ¿no? Si le viene un león o le viene un oso, madre mía, pues uno sale a correr, ¿no? ¡Qué susto! Pues él también se enfrentaba para librar las ovejas de su padre. Y el Señor lo libró. Si el Señor me libró de un oso, si el Señor me libró de un león, si el Señor me libró de esas situaciones, el Señor me puede ayudar igual con este filisteo. Entonces, esto es también algo a tener en cuenta, porque la Biblia nos dice en Hebreos 13 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él, si nos ha ayudado antes, lo puede seguir haciendo ahora. Si el Señor ha hecho también grandes obras en el pasado, ¿verdad? En otros lugares, el Señor lo puede hacer también ahora, en este tiempo, con nosotros. Él, por lo tanto, actuó en fe. El mismo David, que en el Salmo 27 dirá que el Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Es la fuerza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí malignos, con intención de devorar mis carnes, pues ellos tropezaron y cayeron. Debemos actuar con fe, saber que Él es mi luz y mi salvación. Y esto pues quita también el temor. El temor, humanamente hablando, se puede comprender, pero es porque no se ve este factor de la fe. Y bien, pues toda esta gran victoria, sabemos la historia, ¿verdad? David se cargó a Goliat. Ya digo que en el mundo muchas veces se utiliza esta historia y se malinterpreta y se malaplica, ¿verdad? Recuerdo hace unos meses o años, ¿no? Ya sabemos, no más, en Cataluña estaba él diciendo que David mató a Goliat por su astucia y que él iba por tanto a librar, a hacer aquí, pues conseguir un poco su propósito de independencia para Cataluña también, pues jugando un poco al ratón que te pilló el gato, ¿no? y a su astucia, ¿verdad? Le lleva a conseguir confianza. Ya digo, hay una mala interpretación, un mal uso en el mundo. No es así, no es este el sentido que nosotros hemos de buscar, por supuesto. Y sabemos por la historia que pues utilizó la piedra, una simple onda, y el Señor, por lo tanto, le dio al final la victoria y le cortó la cabeza en ese mismo día, y fue una gran victoria. No solamente para David, sino también para todo el pueblo de Dios. En todo caso, esta victoria de David, vemos sobre el temible enemigo Goliat, es una victoria que nos habla de nuestro victorioso Salvador, el Señor Jesucristo, que es el mayor David, el hijo de David, del cual pues David era una representación, digamos, a escala, pero el verdadero David, el Señor Jesucristo, Él sí que ha hecho una victoria no semejante, sino mucho mayor. ¿Contra quién? Contra el diablo y contra sus huestes. ¿Verdad? Él lo ha hecho entregándose en la cruz, clavando pues en ella el acta que nos es contraria, y Él de esa manera pues puso a los espíritus de maldad a pública vergüenza, los expuso allí. Y Él pues también, como dice la carta a los hebreos, el Señor Jesucristo por medio de la muerte pues ha vencido al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, por medio de su muerte. Y de esa manera librar ¿a quién? A todos los que, por temor de la muerte, ¿verdad?, estaban sujetos, ¿no? Y estaban pues en sujeción, y estaban pues en servidumbre, por ese temor de la muerte, por ese temor también pues a morir. Ya el Señor Jesucristo nos ha liberado, ¿verdad?, del diablo, ya nos ha liberado del temor incluso de la muerte. Ya somos libres de todo esto en el Señor Jesucristo, porque Él ha hecho una mucha mayor victoria que la que hizo David en su día contra este enemigo humano. El Señor pues ya lo hizo contra este enemigo espiritual, que es el enemigo de nuestras almas y de todos los hombres. Pues hemos de estar nosotros también bien confiados en nuestro Señor Jesucristo, sin temor alguno. Nada hemos de atemorizarnos en Él. Él es nuestra luz y nuestra salvación, como nos dice el Salmo 27, y podemos cantar aquí unas estrofas para su gloria. Vamos a cantar hasta el versículo 6. Dios es mi luz y mi salvación grande, de quien por tanto miedo yo tendré. Es de mi
en alto me pondrá. Luego sobre toda mi enemistad, mi cabeza al Señor ha de alzar.